Dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Cuántos conocían ese texto? ¿Quién dice estas palabras? Jesús. Así que vamos a hablar de este texto. Yo voy a compartir algunas cuestiones que también tengo en mi corazón. Pero este texto es muy interesante. Este texto no es cualquier cosa. De hecho, yo me atrevería a decirte, mientras que lo preparaba, que yo podría hacer perfectamente no sé cuántas predicaciones de este texto. Porque este texto tiene mucha riqueza. A mí es un texto que en lo personal me apasiona. Cada uno de los versículos del capítulo 17 me apasiona. Y dice este texto eso, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Lo primero que yo quiero destacarte de esto es que lo que Jesús está diciendo, ¿qué es? Pues es una oración. Jesús está orando. Jesús no se lo está compartiendo a los discípulos. Jesús no se lo está diciendo a las multitudes. Jesús está hablando con el Padre. Está orando. Mira, yo quiero empezar por esta cosa tan sencilla. La oración es una herramienta, es un arma poderosa. Y mira, algo que vemos es que la oración no es algo, simplemente una reflexión pasiva, no es una meditación que tú haces. Hay gente que piensa que está orando y lo que está es meditando, y esto tenemos que reflexionar, porque a veces a lo mejor lo que estamos haciendo es meditando y no orando. La oración tiene que ver con hablar con Dios. Es la forma en que el cristiano se comunica con Dios. Y algo interesante es que para Jesús la oración no era una opción. La oración era una prioridad. Di conmigo, prioridad. Para Jesús no era una opción, para Jesús era una prioridad. Jesús durante todo el tiempo que estuvo aquí en la tierra le dio importancia a la oración. Dice la palabra que Él se apartaba de las multitudes y tomaba tiempo. ¿Para qué? Dice que de madrugada se iba al monte. ¿Para qué? Y dice que de noche incluso, cuando ya terminaba la jornada, se iba ¿a qué? La oración no era una opción para Jesús. La oración era algo vital, algo importante. Y también nosotros tenemos que tomar ese mismo ejemplo, porque la oración es una comunión íntima con el Padre. Una comunión íntima para hacer su voluntad, para quizás renovar nuestras fuerzas, para ser llenos del Espíritu Santo. Pero escucha esto que te voy a decir, es muy importante que tu oración, que mi oración, que cuando oramos sea una oración bíblica. Sea una oración bíblica. Porque, vuelvo a decir lo mismo, puedes confundir meditar con orar, reflexionar con orar, y puedes confundir también simplemente una cuestión de solicitar, de pedir. Pero recuerda esto, la oración es una conversación, donde yo hablo, pero también Dios me habla a mí. Pero la oración tiene que estar fundamentada en la palabra. Porque muchas veces nuestras oraciones, si tú te reflexionas y piensas, te das cuenta de que están cargadas de egoísmo. Están cargadas de peticiones. Ahora estamos en Navidades y muchos niños, ¿qué hacen? Escriben su cartita a los Reyes Magos. Nuestras oraciones muchas veces parece que son así. Señor, dame una Play. Señor, dame un coche. Señor, dame esto. Señor, dame lo otro. Y a lo mejor no hay alabanza en nuestra oración. A lo mejor no hay ese exaltar a Dios en nuestra oración. A lo mejor no hay ese acto de gratitud a Dios. A lo mejor en nuestras oraciones nunca oramos por otras personas. La oración tiene que ser una oración bíblica, tiene que ver con lo que la palabra dice. Si tú lees los salmos, son cánticos, son textos literarios, poéticos, pero también son oraciones que se hacían, donde se exalta a Dios, donde se glorifica a Dios. Quiero leerte algunas frases interesantes sobre la oración. Nuestras oraciones pueden ir donde nosotros no podemos llegar. Mi oración puede ir donde yo no puedo llegar. La oración tiene poder. La oración puede abrir puertas que para mí son imposibles. Y escucha esta frase también. Los hombres de poderosa oración son hombres de poder espiritual. Una persona que no tiene una comunión con Dios, una persona que no ora, algunas veces hemos hablado de esto, pero no es una persona que va a estar llena del Espíritu Santo. No va a ser una persona con autoridad, con poder de lo alto, sino es una persona que ora. Ahora, hay veces que hay personas que dicen, yo oro mucho, pero vuelvo a lo mismo, si no leen la palabra, si no tienen una oración basada en la Escritura, no sirve para nada.
Es simplemente a veces reflexión, hablar, repetitiva, pero tiene que ver una esencia. Por eso, fíjate el contexto y la situación, los discípulos, ¿qué le dijeron a Jesús? Señor, enséñanos a orar. Escucha bien, los discípulos no eran unos ineptos. Los discípulos habían crecido en la cultura judía. Todo judío sabía lo que era orar. Los judíos desde pequeños están acostumbrados a que sus hijos tienen que orar. Los judíos van a la sinagoga donde repiten oraciones. Pero los discípulos se dan cuenta de que a veces su oración quizás necesitaba ser una oración conforme al Señor. Por eso ellos dicen, Señor, enséñanos a orar. Y si tú lees esa oración que Jesús dice, que Jesús modela, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así como en el cielo, así también en la tierra. Si te fijas, ¿cómo empieza la oración? Padre nuestro que estás en los cielos. Continúa, santificado. Está hablando de Dios, no está hablando de sí mismo. ¿Cómo empiezas tú tu oración? Señor, gracias por este día que tengo. Gracias por la salud que me das. Gracias, Señor, por cómo, no sé, cómo estoy hoy. ¿Te das cuenta? Y una oración bíblica empieza diciendo, Padre, te exalto, te alabo. La oración no comienza con uno, empieza con Dios. Y poco a poco Dios nos va llevando a lo que hay en nuestro corazón, a los anhelos. No digo que esté mal, ¿vale? Que tú puedas empezar así, pero es una reflexión. Porque a veces nuestras oraciones no son oraciones que tienen que ver con la palabra. Y los discípulos dijeron esto, enséñanos a orar. Qué bueno sería que tú y yo nos pongamos en nuestro lugar secreto, porque tenemos un lugar secreto donde orar, lo tenemos en nuestra casa. Si no lo tienes, busca un lugar. Pero sería bueno que tú ese día de mañana o de noche o de tarde, cuando tú decides orar, sería interesante que te sentases y no dijeses nada más que, Señor, enséñame a orar. Señor, dime qué quieres que diga en este día. ¿Cómo quieres que sea mi oración? ¿Cómo cambia la película, eh? ¿Te das cuenta? Cambia mucho, porque le estás diciendo, Señor, sé tú el que dirija mis palabras. Sé tú el que dirija este tiempo. Y no soy yo el que dirijo este tiempo. Cuando oramos, muchas veces dirigimos nosotros el tiempo. Marcamos nosotros el ritmo, ¿no? Ahora voy a orar, pues por esto. Y a lo mejor es bueno que tú digas, Señor, que tu Espíritu Santo en esta mañana me muestre por quién tengo que orar. Que tu Espíritu Santo en esta mañana me diga por lo que tengo que orar. Es verdad que tengo una situación, no tengo trabajo, no tengo dinero, estoy pasando una enfermedad, pero Señor, yo no quiero que mi oración sea guiada por mí, sino que sea guiada por ti. ¿Continúo con la oración? Podríamos hablar muchas cosas acerca de la oración. Pero recuerda esto, Jesús le dio importancia a la oración. La oración tiene que ver con profundizar en esa comunión con el Padre. Y esta oración, a mí me gusta que está en la palabra. Juan la escribe. Y es una oración que habla de lo profundo, de la intimidad, del corazón de Dios, del corazón de Jesús con el Padre. Es una conversación que no sabemos cómo Juan la recopiló, pero está ahí en la palabra. Es una oración sacerdotal. Es una oración que tiene que ver con la mediación que Dios hace, que Jesús hace, entre Dios y los hombres. Jesús, recuerda esto, está viviendo sus últimos momentos en la tierra. Él ya sabe lo que viene, ¿verdad? Él ya sabe que está para ir a la cruz. Él sabe que es necesario padecer. Pero en ese momento, Él levanta su oración al cielo y empieza a orar por los discípulos. Wow, escucha, cuando tú y yo estamos en los peores momentos, no solemos orar por otros. No suele orar por tus pastores, no suele orar por tus discípulos, no suele orar por tu hermano. A lo mejor sí, pero seamos honestos, cuando tú la estás pasando realmente mal, oras por ti. Oras por tu círculo cercano quizá. Pero Jesús en ese momento se pone a orar por sus discípulos. Y no solo por ellos, sino por los que han de creer. Tú y yo somos esa siguiente generación.
Y Jesús levanta esta oración. Una oración al Padre. Y yo quiero que podamos pensar en el texto un momento, porque aquí hay varios detalles que quiero destacarte. Este texto tiene varias relaciones en la unidad. La primera que vemos es que dice, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Aquí Jesús está diciendo que hay una unidad en Dios. Jesús conoce al Padre, Jesús estuvo con el Padre antes de que la tierra se formase, dice la Escritura. Juan 17:5, lo leo rápidamente. Dice, ahora pues, Padre, glorifica tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Jesús está hablando de esa unidad preciosa que hay en los cielos. Esa unidad entre el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Esta unidad no se forma después, esta unidad está desde los principios, desde los orígenes. Y mira, algo interesante es que si tú quieres conocer a Dios, tienes que escuchar a Jesús. Porque Jesús le ha conocido. Si tú quieres conocer al Padre, tienes que conocer a Jesús. Porque Jesús le ha conocido, tienes que escuchar a Jesús. Jesús dice frases, por ejemplo, en Juan 4:24, rápidamente, habla de la naturaleza de Dios. Dice, Dios es espíritu. Está hablando de la naturaleza de Dios. Jesús conoce a Dios, conoce al Padre. Juan 17:11 dice, Padre Santo. Habla de la santidad de Dios. Juan 17:25 dice, oh Padre justo. Habla de la justicia de Dios. ¿Te das cuenta? Jesús, cuando habla, está describiendo las características, los atributos del Padre. Su naturaleza, su santidad, su justicia. Marcos 10:27 dice, pero lo que es imposible para los hombres, para Dios no es imposible. Ahí está hablando del poder de Dios, el poder del Padre. Mateo 23:22 dice la palabra, el cielo es su trono, dice Jesús. Ahí está hablando de la soberanía del Padre. Marcos 6:4, el Padre, dice, este texto lo conocemos, que ve los secretos, te recompensará. ¿De qué está hablando ahí? Está hablando de la omnisciencia de Dios. Continúo, Mateo 6:32 dice, vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que las pidáis. ¿De qué está hablando ahí? Del cuidado de Dios. Por eso, si quieres saber acerca de Dios, tienes que escuchar a Jesús, porque Jesús lo conoce, está unido, está vinculado. Y no solamente esto, sino que Jesús mismo presentó a Dios, y esto para los judíos era revolucionario, era impactante. Dice que lo presentó como Padre. Esa palabra, Abba, eso para los judíos no era una cuestión fácil de entender. No era una cuestión fácil de decir. Jesús lo presenta en su santidad, en su justicia, en su naturaleza, pero también lo presenta como Padre. Y quiero que me acompañe a Juan capítulo 5, 17, rápidamente. Fíjate esto, dice, Jesús le respondió, está hablando con los fariseos, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Te das cuenta? Hay una vinculación. Si Él trabaja, yo trabajo. Por esto los judíos aún más intentaban matarlo, porque no solo, según ellos, quebrantaba el sábado, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Haciéndose igual a Dios. Jesús lo dice. Por eso a los judíos esto les choca, porque no solamente Él se relaciona con un vínculo profundo como es un padre y un hijo, sino que además dice que ese concepto, esa idea, lo que manifestaba es que Él se hacía y que Él era Dios. Ahora, mira el versículo 19, el versículo continuo dice, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Está hablando de una unidad, un vínculo perfecto. Y esta unidad que tiene Jesús con el Padre es una unidad de amor. El Padre ama al Hijo y el Hijo ama al Padre.
Hay un vínculo profundo entre el Padre y el Hijo. Y el primer y más importante objeto de amor es el Hijo. El Padre bendice al Hijo. El Padre le muestra todo lo que Él es para que el Hijo también lo lleve a cabo. Pero también dice la historia, el versículo 25, por ejemplo, leemos rápidamente, dice: de cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oigan vivirán. Ahí está hablando de que el Padre le da autoridad al Hijo. Y el versículo 23 dice: para que todos honren, ¿a quién? Al Hijo, como honran. Fíjate que no dice que honren al Hijo y que también honren al Padre. No, dice como honran al Padre. Una unidad. El Padre y el Hijo son uno. Y esto es lo que en este texto se habla, ¿no? También Juan 14:7, si lo quieres anotar, dice: si me habéis visto a mí, habéis visto al Padre. Si te das cuenta, en este texto que habíamos leído de Juan 17:21, lo primero que podemos destacar es la unidad perfecta que hay entre el Padre y el Hijo. No sé si voy muy rápido o si me vas siguiendo. ¿Estás conmigo? La unidad que hay es perfecta entre el Padre y el Hijo. No hay nada que pueda separar esa unidad. No es una cuestión del tiempo que estuvo Jesús aquí, sino que desde la eternidad, desde antes, ya existe esa unidad. Ahora, Jesús dice estas palabras, si puede, ahí está, gracias. Dice que también ellos sean uno, ¿en quién? ¿En quién? En nosotros. O sea, lo que Jesús está diciendo es: yo tengo una unidad perfecta con el Padre. Yo disfruto con el Padre, yo danzo con el Padre, yo me deleito con el Padre. Pero esa unidad queremos extenderla, compartirla para que ellos también sean uno. ¿Con quién? Con nosotros. ¿Te das cuenta de eso? Cuando un padre y una madre deciden tener un hijo, lo que quieren es extender su amor, el amor que ellos ya se tienen, extenderlo para que otro ser pueda disfrutar de ese amor, pueda ser parte de ese amor, pueda disfrutar del amor que hay ya en ese hogar, o que debería haber en ese hogar. Y esta es la segunda cuestión que veo, la unidad de Dios ahora con los discípulos. Hebreos 2:11 dice: porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza, y está hablando de Jesús, de llamarlos ¿qué? Hermanos. Romanos 8:14, que es un texto también muy interesante, dice: todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual podemos clamar: Abba, Padre. Jesús dice: mi Padre, Padre nuestro. Pero lo que Él hace no es solamente decir: mira, esta comunión que yo tengo es solo yo con Dios, con el Padre, sino que permite, a través de su muerte, a través de su obra, permite que otros puedan disfrutar de esa unidad, de esa comunión. Y dice que Él nos ha dado hijos, o sea, nos ha llamado, o hemos sido hechos hijos de adopción, por el cual podemos clamar: papá, Abba, Padre. Escucha, no es porque tú puedas o porque tú quieras, es por medio de la obra de Jesús, por medio de lo que Jesús hizo, que podemos acercarnos, porque el Padre ve al Hijo en nosotros y somos declarados hijos suyos. Él extiende, como decía el texto de Hebreo, extiende, y no es como que dice: no, todo para mí, no, dice: ellos también son mis hermanos. Ahora, algo que me gusta destacar, por si alguno anda un poco perdido, es esta cuestión de hijos de adopción y hijos de creación. Esta diferenciación, alguna vez lo he matizado. Hijos de creación somos todos. Todos los seres humanos son hijos de creación. Él nos ha creado. Pero otra cosa diferente es cuando somos llamados hijos de adopción. Y es cuando aceptamos la obra de Jesús, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, cuando ponemos nuestra fe en Él, es que entonces podemos ser llamados hijos de Dios.
¿Entendéis? Porque hay gente que a veces dice, no, todos somos hijos de Dios. Todos somos creación de Dios. Pero no todos somos hijos adoptados. Hijos adoptados. Segunda de Pedro 1, 3 y 4. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su poder divino, por su divino poder, nos han sido dados mediante el conocimiento de aquel que nos llamó para su gloria y excelencia, versículo 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Por eso dice, por medio de las cuales Él nos lo ha dado, no es que tú lo ganas, no es que tú lo consigues, Él nos lo da para que lleguemos a ser participantes de una naturaleza divina, de una naturaleza diferente. Él nos involucra. Y es una cuestión de entender esto también, que ya no es una cuestión de mí, de yo, de mi pensamiento, sino que ahora, como dice Gálatas 2:20, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. La comunión que el Padre tiene con el Hijo es porque el Hijo habita y gobierna en mí. ¿Entendemos esta cuestión? Y ahora Dios, el Padre, nos ve como uno con Cristo. Ve a Cristo en nosotros y como Él es uno en Cristo, entonces nosotros, por medio de Cristo, podemos llegar a ser uno con el Padre. Podemos llegar a ser uno con el Padre. ¿Me explico hasta aquí? ¿O andamos ya? Ahora, vuelvo al texto. Juan 17, 21. Hemos desglosado dos ideas. Pero hay una más ahí. O dos más que quiero destacar. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Pero la primera frase dice, para que todos sean uno. Jesús dice esto, yo con el Padre soy uno. Ellos, a través de mí, también son uno con nosotros. Pero ahora la cuestión es que ellos, entre ellos, sean uno. ¿Entiendes la ecuación? Base por altura partido por 2. Esta es la ecuación. A veces nuestro énfasis, tristemente, está en que nosotros seamos uno. Y si nosotros intentamos ser uno por nosotros mismos, no va a ser fácil y no lo vamos a conseguir. Jesús tiene que estar en medio de la ecuación. Jesús tiene que ser parte de esa unidad, como digo. Por eso la oración es muy sencilla en este sentido, aunque es profunda. El Padre con Jesús, ellos con nosotros y nosotros esa unidad. Ahora, es interesante cuando la Biblia habla de la unidad, vamos a decirlo así, de los creyentes. Porque muchas veces el problema es que malinterpretamos los textos, o malinterpretamos la idea, mejor dicho. A veces pensamos que la unidad es una cuestión de que todos seamos amigos, de que todos salgamos a comer todos juntos. Y esos son actos que tienen que ver con la comunión. Pero no por eso tiene que haber una unidad. Tú puedes trabajar con 200 empleados en tu empresa y no tener una unidad con ellos. Simplemente son compañeros que estamos realizando un acto, algo que entre comillas nos une, pero no nos une realmente. ¿Me explico? A veces creemos que tiene que haber una unidad perfecta en la iglesia y que todos tenemos que llevarnos súper bien y que todos tenemos que ser súper amigos. Entonces cuando sea mi cumpleaños tiene que venir toda la iglesia. Y cuando sea el cumpleaños de mi hijo tiene que ir toda la iglesia. Y empezamos a pensar ese tipo de cosas. Porque confundimos el concepto de la unidad. La unidad tampoco, hermano, es una cuestión sentimentalista. No es una cuestión de lo que tú sientes, de, yo lo quiero, no lo quiero. No es una cuestión solamente de eso. La unidad tiene que ver con algo importante como es el compromiso y el sacrificio. Di conmigo, compromiso, sacrificio. Es interesante esto. Mira, cuando Pablo habla de la unidad de la iglesia, la unidad de Cristo, de Dios con Cristo y la iglesia, lo equipara a un matrimonio. ¿Habéis leído eso? Dice, por ejemplo, dice el texto, no,
esposos, amar a vuestras esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Yo muchas veces cuando hablamos de estos temas prematrimoniales les digo, a la mujer le dice que ame, ¿no? que respete y tal, pero digo, al hombre le exige que ame como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Ojo ahí, esposo. Lo compara con el matrimonio. Ahora, yo te hago algunas preguntas sobre esto. O algunas cuestiones que quiero hablar. El matrimonio, como digo, es la encarnación del Evangelio. La unidad del matrimonio ejemplifica la unidad de la iglesia. Pero te hago una pregunta. Cuando un matrimonio están juntos, por ejemplo, ¿cuándo comienzan a ser uno? Cuando se casan. ¿Estáis de acuerdo? Cuando se aman. Realmente cuando se casan es cuando se establece un pacto total, un pacto legal. Ya se expone públicamente lo que ya se ha producido en los corazones y es una decisión firme y en teoría así debe ser hasta el final. Ahora, yo te hago una pregunta. Siempre en el matrimonio hay momentos de dificultad, ¿verdad? ¿O no? Los que han dicho que no, madre mía. Pero en ese momento, vamos a poner que sea la boda, en la boda, en el momento en que se firman esos papeles, en el momento en que se dan ese beso, qué bonito el momento, ¿verdad? Pero ahí se está estableciendo un pacto delante de Dios. Entonces, el punto es entender esto, que la unidad que se está consiguiendo, independientemente de lo que vaya ocurriendo después en el camino, la unidad ya está. No es algo que se tiene que ir consiguiendo. Y esto es algo que también muchas veces nos equivocamos. Pensamos, es que la iglesia tenemos que trabajar, y está bien que sí, que ahora matizaré esto, pero la iglesia ya es uno, porque somos el cuerpo. ¿Me explico? Ya hemos hecho un pacto con el Señor, ya nos hemos comprometido con Él, hemos creído en Él, hemos aceptado la obra de Él, ya somos uno. Somos uno porque somos el cuerpo. La unidad tiene que ver con ese elemento que no tiene grieta, que es uno solo. Por eso la Biblia dice que Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Es verdad que el cuerpo tiene diferentes funciones. Es verdad que en el cuerpo hay matices, pero el cuerpo es uno solo. No es que yo tengo dos cuerpos, tengo una sola composición. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? El problema es cuando en el matrimonio, no sé si a ti te ha pasado, pero a mí me ha pasado esto, es que en el matrimonio cuando tenemos esa unidad, yo sé que a algunos aquí, no voy a mirar nombres, pero a algunos también le ha pasado que llevan poco casados, en la unidad queremos seguir como si estuviéramos desunidos. Es decir, en otras palabras, siendo matrimonio a veces queremos vivir como un soltero. ¿Verdad o mentira? Imagínate, yo llego a mi casa y digo, bueno, pues ahora quiero estar todo el día viendo la televisión, durmiendo, levantándome a la hora que me dé la gana. Sí, cuando yo vivía solo, había veces que lo hacía. Pero ahora, cuando yo intento hacer eso, ¿sabes lo que pasa? Me empiezan a tocar. Escúchame, que está muy bien que tú tengas tus deseos, pero aquí hay una unidad. Y aquí tenemos que poner lavadora. Y aquí tenemos que salir a comprar. Y aquí tenemos. Ya no es. Pero escúchame, no se trata de lo que yo haga o no haga. La unidad ya está establecida. El problema viene cuando a veces nosotros en nuestra mentalidad pensamos que seguimos siendo solteros. ¿Qué te quiero decir con esto? La unidad en la iglesia está establecida, porque Cristo la estableció. El tema es si yo entiendo la identidad y entiendo mi compromiso y entiendo mi sacrificio y trabajo por esa unidad. ¿Lo entendemos? Porque nos equivocamos muchas veces en esto. Y la unidad conlleva sacrificio, conlleva esfuerzo.
La unidad conlleva morir a sí mismo por los demás. La unidad tiene que ver con buscar, escucha esto, un mismo sentir, un mismo corazón. La unidad tiene que ver con hacer la voluntad de Dios y no hacer mi voluntad. Porque la cabeza es Cristo. Y lo que tú y yo tenemos que buscar cada día es lo que la cabeza dice. No lo que el brazo dice, no lo que la pierna dice, lo que la cabeza dice. Y esto tiene que ver con buscar la voluntad del Señor. El problema es que aunque ya Dios nos ha hecho uno, que aunque ya Dios nos ha dado esa identidad como hijos suyos, a veces queremos hacer nuestra propia voluntad. Queremos hacer lo que a nosotros nos agrada. Pero es muy importante que entendamos la cuestión de la identidad. Ser uno tiene que ver con mi identidad como hijo de Dios. Y la unidad tiene que ver, como digo, esto que estaba comentando, con el propósito, una puesta en común. Nos sujetamos a la cabeza. Cuando rompemos la unidad, rompemos el cuerpo de Cristo. Cuando el brazo quiere ser cabeza, cuando la pierna quiere ser cabeza, hay un descontrol. Cuando la cabeza no gobierna sobre el cuerpo, ¿has visto esto? Seguramente, ¿no? Por ejemplo, Janet habrá visto eso, cuando la cabeza no gobierna sobre el cuerpo de alguien. Es un caos. Y esto, la unidad, tiene que ver con mirar a Cristo y hacer su voluntad. Porque si te fijas, Jesús, en esa unidad con el Padre, todo el tiempo que decía, que se haga tu voluntad. La voluntad de mi Padre es la que yo hago. Si mi Padre trabaja, yo trabajo. El tema es que nosotros decimos, si Dios trabaja, pues que trabaje Dios, porque yo no voy a hacer nada. Si mi hermano trabaja, pues que trabaje mi hermano para el reino, pero yo no voy a hacer nada. Y es una cuestión de identidad, pero es una cuestión también de propósito, de entender que se trata de hacer la voluntad de Dios. Y la Biblia constantemente habla de esto, habla de todo lo que tiene que ver con esos ajustes de la unidad. Por ejemplo, habla palabras como soportarnos los unos a los otros. Pero esto es un ajuste, la unidad ya está. Es un ajuste que mejora. Confesar nuestras ofensas los unos a los otros. Perdonarnos los unos a los otros. Rendir cuentas los unos a los otros. Alentarnos. Y estar bajo la autoridad del Señor. Efesios 4, 12 al 13 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, dice, hasta que, ¿lo tienes ahí? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y la estatura de la plenitud de Cristo. Si podemos poner este texto un momento, me gustaría que pudiéramos pararnos ahí y reflexionar. Efesios 4, 12 y 13. ¿Ya hemos cerrado la Biblia o qué? Efesios 4, 12 y 13. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Está hablando de propósito. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Está hablando de propósito. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Lo que está diciendo el texto es que todos tenemos que trabajar por ser ese varón perfecto. Que todos tenemos que trabajar hasta que todos lleguemos, a la unidad de la fe y del conocimiento. ¿Sabes qué pasa con el tema este? Que muchas veces pensamos, ¿qué tiene que hacer mi hermano por mí? ¿Qué tiene que hacer la iglesia por mí? Pero la cuestión es si yo estoy ayudando para que haya ese crecer y que podamos llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a que podamos llegar a ese varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo. Y esta unidad, ya voy a ir terminando, puedes volverme a poner el versículo. Esta unidad, hermano, es algo, escucha esto, es algo sobrenatural, es algo poderoso, es algo único. El ejemplo que tú puedes tomar en la historia, en la vida,
en la Escritura es el ejemplo del matrimonio. Pero el ejemplo del matrimonio nunca va a llegar a ser igual a lo que es realmente la unidad que tiene Dios en su gloria. Es simplemente un ejemplo para que lo entendamos. Pero nunca va a ser exactamente el 100%, como es la unidad de Cristo, como es la unidad del Señor, con el Padre. Pero lo que dice este texto, que cuando nosotros somos uno, como el Padre y el Hijo son uno, y también nosotros somos uno con el Señor Jesús, entonces ocurre un impacto, y es que el mundo cree en el Señor. Vuelvo a lo mismo. A veces pensamos que la unidad tiene que ser el buen rollo, las buenas relaciones y que esto va a impactar al mundo. No, no, no. Lo que va a impactar al mundo es cuando la iglesia tiene un mismo sentir, un mismo corazón, que es hacer la voluntad del Padre. Y hay algo que impacta. Porque el deseo del Padre, escúchame, es poder tener comunión no solamente con los que ya estamos, sino con los que han de venir, con este mundo, para que otros puedan creer, para que otros puedan disfrutar de esa unidad, para que pasen de ser, como dice la palabra, de esclavos a hijos. Que el mundo se vuelva a Dios, que el mundo conozca a Dios. Ese es el deseo del Padre. Es extender ese amor, no solamente a los que ya estamos como hijos suyos, sino a los que todavía son esclavos y que puedan ser hijos. ¿Entendemos esto? Este es el punto y esta es la cuestión. No sé si he ido muy rápido, no sé si esto quizá hay que darle una vuelta, pero yo deseo que puedas entender esta cuestión. La unidad tiene que ver al final y en resumen con el Señor, y tiene que ver con glorificar su nombre, y tiene que ver con hacer su voluntad, con ponerle a Él en primer lugar en nuestras vidas. Y te aseguro una cosa, si tú pones a Dios en tu vida en el primer lugar, si yo lo pongo, entonces todos los frutos que demos, todo lo que vayamos haciendo va a ser siempre en favor de la unidad. Pero escucha esto que te vuelvo a decir, la unidad no es algo que vamos a conseguir. ¿Hemos conseguido unidad? No, es algo que ya está, que ya Dios estableció, que ya Dios nos dio porque somos hijos suyos. Y tenemos esa parte con el Padre. Quiero terminar con un texto, si quieres ponerte de pie. Dice el versículo de Juan 14:1, dice: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? ¿Creéis también? Unidad, ¿te das cuenta? Si tú crees en Él, cree también en mí, dice Jesús. Y mira lo que dice el versículo 2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Habla otra vez de unidad. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me voy os preparo el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Cuando tú te casas, la idea es que donde tú estés, tu esposa también esté, ¿verdad? ¿O estoy diciendo una locura? Unidad. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Pero Jesús dice estas palabras. Me gusta esta frase. En la casa de mi Padre, ¿qué dice? Siempre hemos pensado esto, por lo menos yo he pensado esto, que la casa de Dios, el cielo, pensamos como casa de Dios el cielo, ¿no? Los cielos, ¿no? Y pensamos que allá hay calles, ¿no? Y está la calle del apóstol Pablo, y la calle del apóstol Juan, en la calle de... Y entonces a lo mejor, pues, no sé, Luis vivirá en la calle de Pablo, y Anderson vivirá en la calle de Juan, y yo viviré al lado de Daniel, yo qué sé. Pensamos eso. Pero lo que está diciendo es que en la casa del Padre, allí hay morada. Allí hay morada. No son calles, hermano. No es que tú eres vecino del Señor. Es que tú vas a vivir, y yo voy a vivir en la casa del Padre. ¿Entendéis la unidad tan grande que Jesús está manifestando? En que no vamos a estar allí sentados. No, es que estamos con Él. Es que nos sentamos a la mesa. Es que disfrutamos de esa unidad.
Y la unidad es algo revolucionario para este mundo. Pero esa unidad tiene que estar llena del Espíritu Santo y tiene que estar presente Cristo en medio nuestra. Y a veces pensamos, ¿qué tengo que hacer o no tengo que hacer para la unidad? No, se trata de hacer la voluntad de Dios. Se trata de buscar lo que el Padre desea. Por eso Jesús dice, mi Padre trabaja, yo trabajo. Eso es lo que tú y yo tenemos que decir. Mi Padre hace esto, yo también. Jesús me dijo esto, yo lo hago. Esa es la unidad. Esa es la esencia de la unidad. Y esto va a generar que otros también crean. Escúchame, el mundo no se va a impactar por la unidad de la iglesia de Comunidad Amor Cristiano como tal, como un local. No, el mundo se impacta cuando nosotros estamos en un mismo sentir, en un mismo corazón, en un mismo espíritu. Cuando somos uno con el Padre, por medio de Jesús. Y cuando tú piensas, es que no hay unidad, es porque quizás tú te estás desconectando de esa comunión con Jesús. O tu hermano se está desconectando de esa unidad con Jesús. Y no es una cuestión de qué hago, de hacer actividades. Es una cuestión de animarlo, motivarte a acercarte a Jesús. Y estando ahí cerca de Jesús es donde tenemos esa unidad como hijos. La unidad no es algo que vamos a conseguir como trabajo. No, es algo que ya tenemos en nuestra identidad. Si hemos entendido que somos hijos suyos. ¿Estás conmigo? Yo espero que te pueda servir esto, si no puedes escucharlo en esta semana, pero levanta tus manos, vamos a cerrar nuestros ojos. Y clámale a Él y dile, Señor, ser uno contigo. Señor, hacer tu voluntad. No buscar las cosas humanas. No buscar las cosas de mi comodidad. La unidad conlleva compromiso y conlleva sacrificio. Nuestra unidad está fundamentada en Cristo, no en las personas que tú tienes a tu lado. Está fundamentada en Cristo y la unidad con Cristo nos lleva a amar a nuestros hermanos, nos lleva a amar a nuestros enemigos, nos lleva a impactar este mundo. Pero es la unidad con Él, la unidad